Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. ¿Es posible tener la potencia de una estación de trabajo en un chasis que pesa lo mismo que un cuaderno? En 2026, la respuesta de MSI es un rotundo sí. Hoy analizamos a fondo la nueva serie MSI Prestige Flip AI+. No es solo un cambio de nombre, es la consolidación del AI-PC con la arquitectura Panther Lake y una eficiencia que promete cambiar las reglas del juego. Si eres un profesional que no quiere elegir entre portabilidad y potencia, quédate, porque este equipo tiene mucho que decir. Olviden la carrera por los gigahertz. Este año, el corazón de la bestia es el Intel Core Ultra Serie 3, conocido como Panther Lake. MSI ha implementado los modelos Core Ultra 9, 386H y 388H en estos convertibles. Lo interesante aquí es la arquitectura de 16 núcleos con litografía de 18A. Tenemos P-cores, Cougar Cove, para esas ráfagas de potencia bruta hasta los 5,1 GHz. E-cores, Darkmont, que sostienen la multitarea sin drenar la batería. LP-E-cores, la isla de bajo consumo, que gestiona el sistema mientras ves un video, permitiendo que el resto del chip descanse. Pero la verdadera estrella es la NPU de 50 teras. Esto supera el estándar de Copilot más PC. ¿En qué se traduce para ti? Privacidad total. Puedes correr modelos de lenguaje SLM localmente. Tus datos corporativos no salen del equipo para ser procesados por la IA. Es latencia cero y seguridad máxima. MSI no se olvidó de los creadores. La gráfica integrada Intel Arc Xe3 B390 es una revolución para los ultrabooks. Soporta trazado de rayos por hardware y codificación AV1. Si editas video en 4K, los tiempos de exportación se reducen drásticamente, sin necesidad de una GPU dedicada que convierta tu laptop en una estufa. Hablemos de cómo se siente en la mano. MSI usó una técnica llamada tixomoldeo con aleación de magnesio y aluminio. Esto permite paredes más delgadas pero muy resistentes. El modelo de 14 pulgadas pesa solo 1,37 kilogramos. El de 16 pulgadas apenas 1,66 kilogramos. Es más ligero que un MacBook Pro 14 o un HP Spectre. Eso sí, el tacto del magnesio es distinto. Es menos frío que el aluminio sólido, lo que a algunos les puede parecer menos premium, pero en movilidad cada gramo cuenta. Además, han reforzado la bisagra de 360 grados para evitar ese balanceo molesto al usar el panel táctil. La pantalla es, sencillamente, de otro nivel. Paneles OLED en toda la gama. En la de 16 pulgadas tenemos resolución 2,8K con tasa de refresco variable VRR de 48 a 120 Hz. Esto es clave. Cuando lees un texto, baja a 48 Hz para ahorrar energía. Cuando haces scroll o usas el MSI NanoPen, sube a 120 Hz para una fluidez total. Con una cobertura del 100%, DCI-P3 es una herramienta real para coloristas y fotógrafos. Mientras otros quitan puertos, MSI resiste. Tenemos Thunderbolt 4, pero también un puerto USB-A tradicional y un HDMI 2.1 de tamaño completo. Gracias, MSI. No más dongles para una presentación rápida. Y para el futuro, viene con Wi-Fi 7, que reduce la latencia en oficinas congestionadas gracias a la tecnología Multilink. Meter un procesador Serie H de 45 vatios TDP
en 13 milímetros es un reto. MSI usa una cámara de vapor. Es más eficiente que los tubos de cobre, pero la física no perdona. Bajo carga máxima, el ventilador se hace notar y la zona superior del teclado se calienta. En cuanto a la autonomía, la batería es de 81 vatios hora. En un uso real de oficina, con el modo oscuro activado, para aprovechar el OLED, puedes esperar entre 12 y 15 horas. Es impresionante para arquitectura x86. Entonces, ¿vale la pena? Lo mejor: portabilidad extrema, rendimiento por gramo imbatible, pantalla OLED 120 Hz, una delicia visual. IA local. La NPU de 50 TOPS está lista para el software del futuro. Lo que podría mejorar: calor. Se siente en el chasis bajo carga pesada. Audio. Los altavoces cumplen, pero no superan a la competencia de Lenovo o Apple. Webcam. 1080p es correcto, pero ya empezamos a ver sensores de 5 megapíxeles o 9 megapíxeles en la gama alta. En conclusión, la MSI Prestige Flip AI+ es la opción más racional para el nómada digital corporativo de 2026. Si necesitas potencia para editar, batería para viajar y conectividad real, este es tu equipo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Prefieren la ligereza del magnesio o el acabado de lujo del aluminio? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse para más análisis técnicos de vanguardia. Nos vemos en el próximo vídeo.